Buenos días, compañeros. En estos días, la prensa afín gasta horas y horas discutiendo con un energúmeno, músico, no sé qué estilo, no sé qué género, aparentemente un género popular entre las clases más bajas, entre las clases marginales, que responde a un curioso nombre, un apodo de Dipi y cosas por el estilo, que se hizo famoso en estos días a fuerza de vomitar barbaridades, posturas ultra reaccionarias y algo así como mostrando un desafío al poder, de una manera el desafío al poder, no tanto al poder constituido, ni mucho menos, porque obra justamente como está pivoteando a favor del mismo, sino como desafío a la corrección política, ¿no? Pero eso claramente es como un Alfredo Casero, como una Amalia Granata, como Patricia Bullrich, nada más que más burdo, más tosco, más guarango. Y de una u otra manera inquieta. ¿Por qué? Inquieta porque nos desafía en cuanto a la llegada que se tiene a sectores juveniles o que integran una franja a la cual aparentemente no tenemos llegada. Y que no comprende un lenguaje tradicional y que inclusive desafía, no quiere diálogo, no solamente del DIP estoy hablando de un grupo que a priori uno puede remitirse al viejo lumpenproletariado señalado por los clásicos marxistas, opuesto a una clase obrera ilustrada, una clase obrera más culta, más con conciencia de clase, y es fácil decir el DIP es un desclasado, como si fuera también el otro dicho efecto de jugador del pueblo del Apache, ¿no? El Apache Tevez. De una u otra manera también es fácil decir es desclasado, es cierto que es desclasado. El tema de, digamos, que la llamada conciencia de clase sea requete contra super archidiluido, y no hay una pertenencia de sectores populares que incluyan un sujeto colectivo en el cual el conjunto del pueblo se puede sentir representado, y fuera de eso están los lumpen proletarios, está la burguesía, la alta burguesía y los lumpen proletarios, que curiosamente es un acto de pedantería, voy a llamar, pero siempre me llama la atención esto. El viejo topo Carlos Marx hablaba de la sociedad esto en el 18 Brumario de Bonaparte, hablaba de que opuesto a los trabajadores revolucionarios, Napoleón el pobre, Napoleón el triste, llamémosle el segundo, ¿no? que tuvo la cosa brillante del primer Napoleón, decía, en una sociedad que fundó la sociedad del 10 de diciembre, dice, bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó el Lumpen Proletario de París, en secciones secretas, en que estaban constituidas junto a Rués, no sé qué será Rués, arruinados con equívocos medios de vida y que equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galera, timadores, saltimbanquis, lazaroni, carteristas y rateros, jugadores alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organelleros, traperos, alfiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, todo esa masa difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Con estos elementos tan afines a él, bueno, el lumpenproletariado, de acuerdo al marxismo, o a esa interpretación de ese momento de la historia de Francia, fue aplicado ese concepto a cualquier tipo que no encuadraba en la concepción de la política, aún de la política revolucionaria. Y fue así que el culto periódico de La Vanguardia, el 17 de octubre de 1945, dicen masas del Partido Socialista hablando, ¿no? Masas del lumpenproletariados han asaltado el poder, copado la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Casi como lo que se puede decir ahora, los bien pensantes, cada vez que había una movilización popular, se hablaba de los choriplaneros, los militantes pagos, los militontos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo digo que esto nos tiene que interpelar porque no podemos a priori hablar de la ignorancia que tiene el IPI, que claramente es ignorante, sí, el IPI y otros como él, ¿no? Sin analizar la degradación sufrida por vastas capas de la población en el medio de la marginación, en el cual no podemos pretender que razonen como uno y que realmente nos ignoren. Es decir, hay que tener una mirada hacia ellos. Inclusive el Pitufo Pérsico, en una entrevista que le valió una serie de críticas realmente ciertas, veraces, ¿no? Y valederas, cuando habló que el presunto matriarcado que estaba impuesto desde los planes sociales manejados por las mujeres, hablaba con su jerga pintoresca, dice, el chabón se piró y se fue a afanar celulares, dice. Pero parte, aún con toda la falencia que tiene el Pitufo, que no es santo de mi devoción, pinta tal cual es una realidad de sectores marginales a los cuales el discurso de la corrección política les es absolutamente ajeno. Y es así que dentro de la marginalidad, con una población cada vez más hundida en la pobreza, es que prende el discurso de los DIPI, el discurso de Patricia Bullrich, el discurso de la mano dura, el discurso de Casero y demás personajes siniestros, ¿no? Que de alguna manera son siniestros. No se sienten identificados, no solamente no se sienten identificados, sino que visualizan a ciertos dirigentes políticos del Frente de Todos como ligados, igualados al poder que los margina, que los oprime. Y ese es todo un tema que realmente tenemos que entender, tenemos que llegar al conjunto de la población, no pretendiendo de una cosa didáctica, porque también ahí estamos hablando desde arriba, sino y tampoco desde el vamos, eso completamente desdañado, desdañando en absoluto, por completo, sin hacer ningún tipo de concesión al lenguaje reaccionario y a la bandera reaccionarios, sino de una u otra manera entender cuál es su lenguaje y responderles en la misma sintonía. Y no significa que hablemos al estilo de como dijo el Pitufo, al chabón se piró, no, pero tenemos que ser interpelados por esto. Tenemos que ser interpelados, tenemos que hacer un esfuerzo desde la realidad, desde las efectividades conducentes, como decía el viejo Irigoyen, con la acción estatal, con la política, transformar una realidad que margina, que humilla, que sobre todo estratifica la miseria moral, digamos, ¿no? Y profundiza la degradación. Si no damos los cauces para la participación de todos, dándole que se sea identificado con algo, no solamente los jóvenes, sino también los marginales, mejor dicho, los jóvenes marginales, se sienten identificados, que acá hay un camino, que acá hay una esperanza. Sobre todo eso, no hay proyecto político que no tenga una esperanza. Y es la única manera, entiendo yo, de poder romper esa identificación de los sectores marginados con la reacción más jodida, con la reacción más agresiva, porque ahí sí nos van a llevar puestos, sin caer en simplificaciones ni miradas, pero sabemos que es una cuestión mundial. Sabemos en este momento que en España hay sectores de los trabajadores que han votado a Vox, una fuerza de extrema derecha, y es un peligro real, digo, la aparición más tarde o más temprano de sectores equivalentes acá en la Argentina. Por eso, compañeros, sin caer en la discusión si uno discute con los energúmenos, uno se transforma en uno, pero hay que tomar nota de la existencia, hay que tomar nota
de el eco que eventualmente puede tener y tener actitudes acordes. Bien, nada más, compañeros, por ahora.